Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta presentación de resultados de Mapfre, de los resultados del año 2021. Muchísimas gracias a los que estáis aquí presentes, pero también a todos los que estáis conectados, ¿no? Afortunadamente hoy la tecnología nos permite este formato híbrido para todos y aquí pues atendiendo a las circunstancias de cada uno. Espero que no estéis contagiados, algún contacto estrecho habrá, pero bueno, en cualquier caso espero que esto poco a poco vaya yendo a menos, ¿no? Las cifras son ya bastante razonables en cuanto a los contagios y bueno, hoy se acaban las mascarillas aparentemente en la calle y podremos volver otra vez a cierta normalidad, ¿no? La verdad es que no está siendo fácil. En Latinoamérica la situación es un poquillo más complicada. Como suele pasar, pues las distintas oleadas han ido llegando con algún mes de retraso y efectivamente ahora pues en muchos países de América Latina pues están sufriendo un poco más el incremento del ratio de contagios y también desgraciadamente el de fallecimientos, ¿no? Este virus es menos letal, pero como afecta a muchísima menor gente, pues todavía las cifras son terribles, ¿no? No hay que olvidarse de ello, pero en cualquier caso la normalidad tiene que ser ya fruto o el resultado, ¿no? de todo lo que nos hemos preparado como sociedad, los servicios sanitarios y también la propia realidad de las empresas, que estamos también en un momento en el que podemos pues afrontar con bastante más optimismo el futuro, ¿no? En todos los sentidos, por lo que está ocurriendo ahí fuera, que es muy relevante, ¿no? Todo lo que va a ayudar a que el crecimiento económico sea importante, pero también por lo que está ocurriendo dentro de las empresas, que nos hemos preparado mejor y tenemos más capacidades que las que posiblemente podríamos tener el día 14 de marzo del año 20, que había bastante incertidumbre. La recuperación económica, bueno, va a ser buena, va a ser importante en Europa, en España también. En Latinoamérica pues es un poquito más incierto también, ¿no? En cierta manera también por eso que os estoy contando. Y bueno, pero lo que no cabe duda es que el 2022 va a ser el año de la recuperación. Los datos o las previsiones que nuestro servicio de estudios Mapfre Economics ha publicado, ya los conocéis, en torno al 5,5%. Claro, si lo miramos aisladamente es un crecimiento espectacular, ¿no? Hay que pensar de dónde venimos, de un decrecimiento de casi un 11 y que probablemente pues necesitaríamos algo más de crecimiento para poder compensar todo lo que hemos perdido en estos 2 años, ¿no? Pero bueno, seguramente también pues, dependerá de circunstancias, dependerá de lo que seamos capaces de hacer como país, de lo que podamos activar como sociedad, del uso de los fondos y bueno, también de la tranquilización de los nervios políticos para que podamos todos acudir en una sola línea a tratar de aprovechar estas oportunidades. Respecto a Mapfre, y ya me centro en lo que nos ha traído al día de hoy, pues hay que destacar básicamente tres aspectos, ¿no? El primero es que estamos muy contentos porque hemos vuelto a crecer de manera fuerte, ¿no? De manera relevante en la mayor parte de los mercados, ¿no? Que es muy importante. Pero nuestros principales contribuidores siempre de negocio, que son España, Brasil, los Estados Unidos y reaseguro, pues muestran una fortaleza importante. Seguramente no tanto en resultados algunas de esas unidades, porque todavía, sobre todo las latinoamericanas, están envueltas en la situación de la pandemia y la recuperación económica es muy desigual y también los niveles de informalidad hacen que no vaya a esa misma velocidad, pero en cualquier caso la robustez se nota y es importante. Crecemos en LATAM más de un 17%. Es cierto que hay una póliza especial que cada 2 años en México tenemos que presentar, que somos afortunados, son 563 millones de dólares, pero aún así el crecimiento es importante, ¿no? Y bueno, como resumen básico para estos resultados es que todas las unidades de negocio y todas las regiones de Mapfre en el mundo están creciendo bien y están ganando dinero, ¿no? Muy positivo. El segundo elemento importante que no ha habido que descuidar y que afortunadamente se ha comportado muy bien en Mapfre es la solvencia y la liquidez, ¿no? Hemos mantenido, como sabéis, durante el primer año de pandemia, pero también en este 2021, pues unos datos de solvencia excelente con un nivel de tesorería muy bueno y una liquidez adecuada, ¿no? Y además, pues eso nos ha permitido trabajando mano a mano con el supervisor, que como sabéis, desde Europa, desde la ESMA y desde IOPA, se aconsejó el que los supervisores locales estuvieran muy encima de las compañías financieras para que tuviéramos un control adecuado de nuestra liquidez, tesorería y, por supuesto, nuestra solvencia antes de pagar dividendos. Pues tanto en el año 21 lo hicimos y demostramos que podíamos pagar dividendos y ahora en el 20 y ahora con cargo a los resultados del 2021
pues volvemos otra vez a recuperar el dividendo prepandemia, que es muy importante, con un incremento relevante, ¿no? Y finalmente, el compromiso social, ¿no? No ya tanto desde la fundación, que ya lo conocéis, sino desde la propia empresa, ¿no? Todo el papel que hacemos, pues con todos los grupos de interés que tenemos, el compromiso que tenemos con la sociedad manifestado directamente en nuestra actividad, por ejemplo, con los impuestos, donde pagamos importantes impuestos en todo el mundo, como debe ser, y en función de que crezcan los beneficios, pues también deben crecer los impuestos. Pero también hay que destacar el hecho relevante de que hemos tenido en 2 años casi 800 millones de euros de siniestros COVID, la mayoría de ellos en Latinoamérica. 460 millones este año 2021, que es importantísimo y que están en nuestras cuentas. Es decir, siniestralidad extraordinaria con la cual no contábamos en esas cifras, ¿no? Y ha sido importante y han podido ser asumidas y aún así pues los resultados, como os decía, han sido muy buenos. Estamos francamente satisfechos porque a pesar de toda incidencia pues hemos podido cumplir con todos esos compromisos y poder atender al papel real, ¿no?, que juega el seguro, ¿no?, que efectivamente es un mecanismo de compensación, de equilibrio y sobre todo de protección. La vida ordinaria presenta muchas contingencias, ¿no? No les damos la importancia que tienen. Desde UNESPA sabéis que siempre, ¿no?, con la memoria del seguro estamos incidiendo en todo lo que hace el seguro, con las reparaciones del hogar, con los talleres, los coches, con toda el servicio. Pero en estos casos, donde se ve una incidencia catastrófica que nunca habíamos visto la climatológica, pero no la sanitaria, pues también en estos momentos el seguro español y el seguro mundial, donde Mapfre juega un papel muy relevante, pues ha podido cumplir. Cumplir, por un lado, cubriendo esas contingencias y acudiendo y pagando, y por otro lado, como mecanismo también de estabilidad, ¿no?, de las economías. Nuestro papel inversor pues hace que ayudemos enormemente a ese equilibrio y ayudemos a ese desarrollo económico de la sociedad, ¿no? Desde luego el seguro tiene que existir, si no existiría otra cosa, pero seguiría siendo seguro en cualquier caso. Los ingresos, ahí los tenéis, ¿no?, ya los habéis podido ver en la nota que hemos publicado. 27.257 millones, más de un 7% de incremento, las primas más de 22.000 millones, con un 8,2% de incremento, que sería casi un 11% a tipo de cambio constante, beneficio atribuible 765 millones, más de un 45%, ciertamente ayudado por la plusvalía que ha generado Bankia, pero bueno, forma parte de esa realidad, ¿no?, que tenemos, donde hemos tenido que salir de ese negocio. Pero en cualquier caso, sin esa plusvalía el resultado hubiera sido suficientemente bueno. Y os anticipo un dato, ¿no? Siempre hemos estado alrededor de los 30.000 millones de ingresos, lo venimos diciendo, a tipos de cambio constante del año 2018 al inicio de este plan estratégico, Mapfre hubiera alcanzado prácticamente los 30.000 millones de euros de ingresos, ¿no?, lo cual nos satisface enormemente, a pesar de que contablemente hay que reconocer la realidad de que esos tipos de cambio no nos han ayudado en este plan estratégico y nos hemos quedado un poco más corto, ¿no? El ROE espectacular, es el ROE más alto de los últimos 7 años, es un ROE del 9%, pero incluso si descontamos el efecto de la plusvalía de Bankia, está en niveles bastante razonables. Y el ratio combinado pues, tiene dos lecturas, ¿no? Un 97,5 es aparentemente no tan bueno, ha habido un incremento un incremento anormal de la siniestralidad de automóviles en todos los mercados, porque la recuperación de la pandemia, de la movilidad, pues ha echado a la gente a la calle con mucha intensidad y eso produce más siniestros, pero en cualquier caso también hay que contar con la siniestralidad COVID, que os he dicho, de 460 millones, y además hay que contar con los gastos extraordinarios de reestructuración que Mapfre ha incorporado a sus cuentas este año, tanto para España como para Italia, que ya conocéis, y que indudablemente suben el ratio combinado. Si tenemos en cuenta y descontamos esos efectos extraordinarios, nuestro ratio combinado real estaría incluso por debajo del 95%, que es el target, el objetivo que nos habíamos determinado. Y finalmente el ratio de solvencia, que también pues, es importante, ¿no? No tenemos todavía, hay que esperar al cierre del primer trimestre para calcular el año y su decalaje, el completo del año 21, pero el que es a septiembre público es del 193,8, que es realmente espectacular, ¿no? Y además sabéis que los resultados de los test de estrés han sido muy positivos para Mapfre. Y acabo esta primera parte con lo que es la retribución, ¿no? Porque veníamos un poco dudando, ¿no? Había cierta inquietud, más que dudas, acerca de si Mapfre podía recuperar su dividendo, ¿no? Sabéis que nuestro compromiso con los accionistas es siempre importante y tenemos una de las retribuciones más altas del IBEX, ¿no? Incluso con el dividendo del año pasado, y además siempre en metálico, ¿no?
prácticamente desde que yo soy presidente, pues así ha sido, y hemos estado siempre en niveles de retribución que no han bajado nunca del 4,5 y han estado por encima del 6, 7, incluso en algunos momentos por encima del 8% de retribución comparativamente con la cotización media. En este caso hemos aprobado volver a ese dividendo que teníamos antes de la pandemia, 8,5 céntimos por acción de dividendo complementario con cargo a los resultados del año 2021, lo cual pues volverá otra vez a presentar 14,5 céntimos por acción, que es muy relevante y que significará, si la Junta lo aprueba, pues un desembolso de 446 millones de euros con cargo a estos resultados, ¿no? Un acuerdo que ayer tomó el Consejo de Administración y que creemos que es muy relevante. Los accionistas de Mapfre, aunque pensemos en la Fundación, que siempre está ahí, es un accionista relevante, es el accionista mayoritario, pero para nosotros los accionistas relevantes son los más de 200 y muchos mil accionistas que tenemos repartidos por el mundo, pequeños ahorradores que están esperando, y ya lo he dicho más de una vez, como agua de mayo, y la primavera siempre es un buen mes para tomar estos acuerdos. El dividendo de Mapfre, que es muy consistente, muy regular y que siempre ha acudido a su cita. Os doy un dato: en los últimos 10 ejercicios el dividendo de Mapfre ha superado o se ha acercado a los 4.200 millones de euros. Hemos pagado en estos 10 años 4.200 millones de euros casi, con una rentabilidad, como os decía, muy alta, la más alta del mercado español. Y acabo ya esta primera parte, y creo que es mi obligación, pues refiriéndome a la ruptura de los acuerdos de Bankia, ¿no? Tras su incorporación a otro grupo financiero español. Era el año 98, ¿no? Yo estaba en Puerto Rico cuando Mapfre firmó estos acuerdos, y la verdad es que es una aventura de éxito. Después de 22, casi 23 años de trabajo, hemos estado muy satisfechos, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, ¿no? Estas cosas no se buscan, ¿no? Y como todo en la vida, pues hay momentos en los que desafortunadamente algo que se pactó y se acordó a perpetuidad, es decir, de manera indefinida, para que no hubiera ruptura, pues ha llegado la ruptura, ¿no? Una ruptura de una manera que nos ha pillado, yo digo, un poco desprevenidos, tanto al que compra como al que vende. Nos hemos tenido que preparar acudiendo a los contratos y hemos cubierto o hemos cumplido esos contratos, ¿no? Yo no tengo nada que reprochar a la otra parte respecto a este tema, y tanto Mapfre como CaixaBank han cumplido el contrato de cara a ejercer o a desarrollar el proceso de valoración de estos negocios. Queda pendiente, eso sí, como sabéis, un arbitraje que está en juego en torno a 52 millones de euros, que entendemos que deberá arbitrarse a favor nuestro, pero hay que esperar, es un trabajo intenso y que lleva su tiempo por parte de los árbitros. Pero sí os puedo confirmar, ¿no?, lo que ya había dicho en su momento, y es que Mapfre va a ejercer los derechos legales que creemos nos corresponden por la situación que ha propiciado Oliver Wyman como valorador, ¿no? Entonces, en las próximas semanas vamos a entablar la demanda contra la mala práctica de este valorador, porque entendemos que no ha tenido o no se ha atenido a las prácticas usuales del mercado asegurador mundial para valorar un negocio de vida tan valioso, tan importante, y que además, repito, era un acuerdo a perpetuidad, con lo cual pues faltan elementos relevantes en esa valoración que no han sido incorporados, ¿no? Entonces, pues solo acabo diciendo que, como habréis podido comprobar incluso, pues apenas 2 o 3 semanas después de cerrar esta valoración, pues otro competidor ha comprado ese negocio pagando casi 3 veces lo que valoraron nuestro negocio. Obviamente no tiene ningún sentido. Y ahora ya pues le paso a Fernando pues la palabra para que continúe con los detalles de las cuentas. Fernando. Muchas gracias, Antonio, y buenos días a todos. El presidente ha comentado las principales cifras del grupo y las tendencias, y ahora les comentaré yo en detalle las claves financieras del año. Voy a ponerme las gafas. La primera clave tiene que ver con el impacto que seguimos registrando en nuestras cuentas de la pandemia. Como pueden ver en la pantalla, y tienen los detalles, se ha producido una disminución en el 2021 de la siniestralidad en los mercados más maduros. Se ha desplazado los impactos más relevantes a los mercados emergentes, fundamentalmente el caso de Latinoamérica. Como pueden ver, en la región, en Latinoamérica, representa el 79% de los siniestros por COVID en este año. Ascienden a la cifra, ya ha comentado el presidente, 460 millones. Y desde el inicio de la pandemia, y en marzo del año pasado, de hace 2 años, pues ya hemos pagado, reconocido, 783 millones de euros a nuestros clientes. Estas cifras, que son gigantes, pero es nuestra razón de ser de una entidad aseguradora. Nosotros pues pagamos a nuestros asegurados cuando tienen una situación de necesidad. Es nuestro objeto social y es lo que nos toca en este momento. Respecto al impacto en el beneficio, si agrupamos las 2 tipologías de siniestros, que es vida en LATAM,
Vida obviamente es la cobertura de fallecimiento, y la parte de reaseguro, que también lo que cubrimos es fundamentalmente fallecimiento de las cedentes en LATAM. De ese cuadro extraemos estas dos categorías de siniestros. Eso ha restado al resultado neto del grupo 144 millones. A los 765 millones le hemos quitado 144 millones por este resultado neto. Es decir, estaríamos sin esos dos siniestros hablando de más de 900 millones aproximadamente de resultado, ¿no? En la pantalla tienen el desglose de los ingresos del grupo. Ascienden a más de 27.000 millones de euros, casi 2.000 millones por encima del ejercicio anterior. El crecimiento es aproximadamente del 7%. Las primas suben más del 8%, por encima de los 22.000 millones, impulsadas por la evolución de los países estratégicos, países que llamamos core, Latinoamérica, España y sobre todo el negocio reasegurador. Las primas de no vida crecen el 7,2% y el negocio de no vida crece el 11,8%, casi el 12%, debido a la mejora de las ventas de productos Unit Link, sobre todo varias pólizas de colectivo que se han emitido en España. Los ingresos financieros también crecen un 13%, en este caso es debido fundamentalmente a la revalorización de los productos de Unit Link, en el cual esa revalorización se asigna de forma automática a los tomadores de pólizas, es decir, prácticamente ese ingreso es neutral para Mapfre. Por regiones, los más importantes son obviamente España y Malta. Y por último, los otros ingresos, que recoge fundamentalmente otras actividades aseguradoras y otros ingresos, caen un poquito, al 6%, y es debido a la disminución de las plusvalías, de las diferencias positivas de cambio. En la parte de la derecha tienen el desglose por tipos de negocio. En no vida, seguros generales es el ramo más importante, más de 6.500 millones de euros en primas. En segundo lugar lo ocupa autos, con 5.388 millones, y en tercer lugar la agrupación de salud y accidentes, con casi 1.600 millones. Vida riesgo y vida ahorro aportan en conjunto cerca de 4.260 millones y tienen ustedes ahí en la pantalla una distribución muy similar entre ambas líneas de negocio. Aquí tienen en la pantalla la cascada o el desglose del resultado. No vida, el resultado de no vida aporta más de 1.000 millones de euros, un crecimiento muy notable, el 23%. Hay dos componentes, aparte del buen resultado de la mayor parte de las operaciones. Uno es el ya comentado, el resultado extraordinario por la salida de Bankia, la mejora del negocio de reaseguro. Y recuerdan en el 2020 que tuvimos deterioros en el fondo de comercio que se incluyeron en el negocio no vida. Este año no ha habido ningún deterioro y por tanto es un componente importante en el aumento del resultado. En vida, en cambio, se ha visto impactado por los siniestros de COVID en la cobertura de fallecimiento, especialmente en Latinoamérica, y eso se refleja obviamente en la variación. Otros conceptos, que fundamentalmente es holdings y entidades no aseguradoras, mejora debido a la reducción muy significativa de las pérdidas del año pasado de asistencia y que, como veremos, ya tiene un pequeño beneficio de 1 millón de euros. El impuesto de sociedades asciende a casi 320 millones y la tasa efectiva al 23,6%, próxima al 25%, que es la efectiva que tenemos en España. Socios externos recoge la parte del beneficio que corresponde a nuestros socios en filiales bancas aseguradoras. En este caso asciende a 270 millones de euros. Si agregamos todos estos conceptos, se produce ese beneficio neto de 765 millones, que representa un incremento del 45% respecto al año anterior. No quisiera pasar esta parte del resultado sin hablar de los siniestros. Somos una entidad aseguradora y tenemos un riesgo, obviamente, de siniestros relevantes, sobre todo en la parte catastrófica. Aparte del ya comentado impacto del COVID, en 2020 tuvimos más de 60 millones, recuerdan, por el terremoto de Puerto Rico, y este año de siniestros singulares superamos en 90 millones el impacto por la tormenta Bernd, recuerdan, de este verano en Alemania, centro de Europa, y que fue calificada por los expertos como un súper siniestro. La parte positiva, en 2021, pues contamos con las plusvalías en la cartera de acciones. Hemos estado muy activos y hemos reconocido muchas plusvalías, obviamente, siendo oportunistas con la situación del mercado, fundamentalmente en tres regiones: Iberia, Norteamérica y en Mapfre. No quisiera terminar mis comentarios sobre el resultado sin hablar de la contribución al beneficio por la finalización de Bankia, que ha dicho Antonio. El pasado 29 de diciembre publicamos en una nota de prensa los distintos detalles. El Consejo decidió aplicar parte de esa plusvalía a una provisión por reestructuración de operaciones, fundamentalmente en Iberia, un importe menor en Italia, y asimismo a la recompra parcial
de parte de la emisión de deuda senior que tenía vencimiento en el 2016. El efecto agregado de todas esas partidas, de la partida positiva, de la plusvalía y las partidas negativas, supone 63 millones de contribución al resultado de Mapfre. Si eliminamos estos extraordinarios, el beneficio neto ajustado del año corriente, 2021, se reduciría a los 703 millones. Podemos decir que ese es el resultado ajustado sin los extraordinarios de verdad, no catástrofes, etc., ¿no? Y el crecimiento subyacente es muy importante también, el 6,8% si comparamos en términos comparativos también el 2020, es decir, eliminando el deterioro del fondo de comercio. Les recuerdo que estas cifras no incluyen el 10% adicional de penalización que está sujeto a arbitraje, es un ingreso contingente y como tal lo reflejaremos, Dios mediante, y que, como ha comentado el presidente, en el ejercicio 2022 si finalmente la resolución fuera favorable a Mapfre, ¿no? En la pantalla tienen los detalles del ROE y el ratio combinado, se nos ha escapado ahí el desglose del beneficio. Respecto al ROE, como ya ha comentado el presidente, hemos alcanzado en el 2021 el 9%, casi 3 puntos por encima del año anterior. Si eliminamos los extraordinarios, ya comentados, beneficio de Bankia y gastos de reestructuración, el ROE del 2021 ascendería al 8,3%, también una cifra muy satisfactoria en el contexto. También tienen los ratios combinados, tanto el del grupo como el de las entidades aseguradoras, crecen, que no es bueno. Cuanto más alto es el ratio combinado, menor margen tenemos. En este caso el aumento es debido a la mayor movilidad y recuperación de la actividad económica, ¿no? Junto con ese punto que ha comentado el presidente de los siniestros COVID de no vida, ¿no? A la derecha tienen también los ratios combinados de 2021 sin considerar los extraordinarios por gastos de reestructuración. Los 200 millones de gastos afectan tanto a vida a no vida. Si eliminamos la parte de no vida, pues quedarían esos ratios combinados que tienen, que en el caso de entidades aseguradoras, es decir, quitando Mapfre Re, pues muestra un excelente ratio combinado del 95,6%. Aquí pueden ver la distribución de primas por regiones y unidades de negocio. En primer lugar, me gustaría destacar, a la izquierda lo tienen, el crecimiento de la unidad de seguros, un 9%, con un sólido avance del negocio en Iberia y en Latam. Entre las regiones que caen, pues Norteamérica es debido al efecto moneda, aunque se ha revalorizado el dólar, en tipos de cambio medio todavía tenemos un pequeño efecto negativo, ¿no? Y también la disminución en Eurasia, que en este caso procede principalmente de Italia, donde hemos reducido significativamente nuestro rol en el canal de concesionarios. También crece de forma muy sostenida y muy relevante el negocio reasegurador en un entorno que tenemos que catalogar como favorable para el aumento de tasas tras varios años, lo recordarán ustedes, de eventos catastróficos relevantes para este negocio. Por último, asistencia muestra una reducción de primas normal enmarcada en este proceso de reestructuración de la unidad que ya llevamos varios años. Vamos con el beneficio por unidades de negocio. Seguros aporta igualmente la parte principal del resultado neto, siendo de nuevo Iberia el principal contribuidor. Es muy relevante la recuperación de Re tras un año complicado, eventos catastróficos y pandemia. Reaseguro gana este año 118 millones, el año pasado tuvimos un beneficio muy reducido, apenas 2 millones, y Global Risks, también lo tienen ahí, un beneficio de 34 millones y está duplicando las ganancias del año anterior. Es una gran noticia presentar la vuelta a los beneficios de asistencia, unidad que lleva embarcada varios años en un profundo proceso de organización. Esperamos que este beneficio pequeño de 1 millón suponga un punto de inflexión para esta unidad y estamos próximos a presentar una nueva etapa en la cual asistencia pues, jugará un rol mucho más integrado con las entidades de seguro, principalmente en Latinoamérica. Entro ahora a comentar brevemente los datos principales del balance. Los activos totales, la variación cae, disminuye casi un 8%, en este caso es debido a la salida de Bankia Vida. Les recuerdo que el año pasado aportaba casi 7.700 millones. Si excluimos este efecto, la salida de Bankia, los activos hubieran tenido un crecimiento orgánico casi del 4%. Respecto a los fondos propios, presentan una cifra similar al año pasado, estamos alrededor de los 8.500 millones de euros.
Los componentes que minoran los fondos propios son los dividendos, 416. Ahí son los dividendos pagados, no el que se refería al presidente, que es el complementario, 416 millones. Es el equivalente a 13,5 céntimos por acción. También minoran los fondos propios las plusvalías no realizadas de la cartera de inversiones disponibles para la venta. En este caso tenemos una disminución de 478 millones y obviamente es debido a la subida de tipos de interés, sobre todo que se ha producido en el segundo semestre. En la parte positiva, además del propio resultado del ejercicio, las diferencias de conversión contribuyen, aumentan nuestros fondos propios en 139 millones. Les recuerdo que el año pasado tuvimos una caída de los fondos propios por diferencias de conversión de más de 600 millones, ¿no? En este caso, la moneda que se está comportando de forma excelente es el dólar estadounidense, que aporta 158 millones al crecimiento de los fondos propios, y en el lado negativo, la depreciación de la lira turca, que minora los fondos propios en aproximadamente 40 millones. La depreciación de la lira ha sido del 40% en el año 2021 y nos ha generado esos 41 millones de caída. Vamos con las inversiones, que crecen ligeramente. Aquí no hay efecto Bankia porque ya se consideró el año pasado como disponible para la venta y no lo teníamos en la cartera, y se sitúan por encima de los 46.000 millones. La parte más importante de la cartera corresponde a títulos de renta fija y activos similares y representan aproximadamente el 78% del total. Destaca también la posición de tesorería, un 6% de todos nuestros activos financieros, casi 2.900 millones, y que incluye también, en este caso, inversiones en renta fija con vencimiento inferior a 3 meses. El aumento relevante frente al año pasado, teníamos aproximadamente 2.400 millones, es debido al cobro de 571 millones de Caixa que hicimos por la finalización del acuerdo con Bankia. Lo cobramos el 29 de diciembre y está en la tesorería, obviamente, de Mapfre España y Mapfre Vida, ¿no? Tienen ustedes a la derecha la posición de Mapfre en deuda pública, más de 22.000 millones de euros, de los que más de 12.000 millones están invertidos en deuda pública española. Destaco también la muy positiva evolución de nuestro negocio de gestión de activos. Suben de manera relevante tanto los fondos de inversión, un 19%, que ya superan los 5.400 millones, como los fondos de pensiones, más de 6.400 millones gestionados, y también un crecimiento relevante del 12%. Aquí se producen las dos cosas: revalorización de activos como incremento de aportaciones netas. Le doy los datos. En el caso de fondos de inversión han sido 384 millones de aportaciones netas y en el caso de fondos de pensiones 213 millones de contribuciones netas de partícipes. Aquí pueden ver la estructura de capital, muy similar a periodos anteriores. El ratio de endeudamiento se sitúa en el 24%, nivel confortable para el grupo y similar al año anterior. Respecto a Solvencia II, ya lo ha comentado el presidente, situados en el 193,8 con datos a septiembre. Deberá subir por la salida de Bankia a diciembre del 2021, y de ese ratio de solvencia, del capital disponible para el ratio de solvencia, el 87% de los componentes son Tier 1 o elementos de la máxima calidad. Permítanme ahora que haga un rápido repaso de los distintos mercados. Empezamos, como siempre, con Iberia. Espectacular el ejercicio que hemos cerrado en Iberia. Las primas crecen el 8,5%, un resultado extraordinario de 541 millones de euros. Hemos vuelto a crecer más que el mercado, con especial relevancia en todas las líneas de negocio claves para Mapfre. En auto crecemos el 1% frente a una caída del -1% del mercado, lo que nos permite volver a ganar cuota. Le voy a dar una cifra que es importante. Mapfre es la entidad que más crece en seguros de automóviles entre las 5 mayores compañías del sector español. Seguros Generales refleja el buen desempeño de la mayor parte de los ramos no vida particulares, crecimientos del 7,6% en empresas y del 6,8% en comunidades. Igualmente salud y accidentes con un crecimiento del 9%. El ROE de España extraordinario, el 12%, y el ratio combinado, que sube, tiene un pequeño repunte, en este caso de la siniestralidad de automóviles ya comentada, y sobre todo los planes de bajas incentivados ya comentados. Si excluimos esos dos efectos, el efecto de las bajas incentivadas, las dos fases que ha habido en junio y en diciembre, el ratio combinado de Iberia está por debajo del 95%, que es el objetivo que teníamos marcado para este año.
Vamos con otra región importante para Mapfre, Brasil. El negocio ha experimentado un crecimiento muy apreciable, sobre todo en la última parte del año, con lo cual hemos conseguido un aumento de primas en euros del 8% y superior al 15% en reales brasileños. Destacar la evolución del ratio combinado, muy buena, y que se mantiene en niveles excelentes, del 88%. Destacar lo que ya ha dicho el presidente, en Brasil, como en toda Latinoamérica, nos está dando fuerte en la cuenta de resultados el COVID, en la parte de vida, y en concreto la desfavorable evolución del ramo de vida a riesgo, la cobertura de fallecimiento, pues impacta 42 millones en el resultado atribuible del grupo. Vamos con la TAM Norte, engloba México, Centroamérica y el Caribe. El crecimiento del negocio refleja la póliza bienal de México, aproximadamente 477 millones de euros, por encima de los 500 millones en dólares, y que se ha renovado en México este año, en junio. Pero incluso sin esta póliza significativa, las primas de la región muestran un excelente crecimiento en primas que alcanza casi el 9%, el 8,6%. República Dominicana sigue creciendo, en las primas tenemos el 343 millones, mientras que la subregión América Central superan los 500 millones, 526 millones de euros, y en este caso destaca la contribución de Panamá con 224 millones de primas. De nuevo, en la contribución al resultado, la TAM Norte se encuentra condicionada por el efecto COVID en vida, riesgo y la minoración del resultado del grupo por la aportación de siniestros COVID de la TAM Norte es de 39 millones de euros. Vamos con la TAM Sur. También buena evolución de primas, volumen de más de 1.600 millones, un incremento del 12%. Destaca Perú, como ya ha pasado en los años anteriores, supera los 500 millones de primas y con un crecimiento en moneda local en soles del 16%. Los crecimientos los tienen ustedes en los cuadritos azules. En Colombia crece el 31% de pesos en pesos y Chile crecen las primas el 9% en moneda local. Resultado, un ligero retroceso, el 7,5%. En este caso, de nuevo, es el impacto de vida a riesgo que le quita 27 millones al resultado atribuible del grupo. Por contribución al resultado, Perú es el más relevante, con un beneficio de 21 millones de euros. Vamos con Estados Unidos. En este es una de las unidades que tenemos caída en primas. Fundamentalmente es el efecto moneda y también el lento reactivación de la actividad comercial, sobre todo en la zona de Massachusetts, ¿no? Les recuerdo el cierre de operaciones en lo que llamamos otros estados. La cifra ya es muy pequeña en comparación con la columna y ahí tienen la caída en lo que llamamos otros estados. La evolución del resultado es muy positiva, una mejora del 16%. Alcanzamos ya los 89 millones, apoyados en una mejora del resultado financiero. Destacar Puerto Rico, que aunque tiene una ligera caída en primas, derivada del efecto moneda, pues volvemos en resultados al beneficio tras el impacto de los terremotos del año pasado y ya aporta 16 millones al resultado del grupo. Vamos con Eurasia, el descenso en primas, dos situaciones. Primero es la devaluación de la moneda en Turquía y el otro es la limitación en el crecimiento en el canal de concesionarios que ya les hemos anunciado en presentaciones anteriores, ¿no? En Turquía las primas en moneda local crecen el 26%, no tenemos apetito de riesgo por crecer ahora mismo en este país y aunque parece que es mucho el 26% estamos por debajo de la inflación, ¿no? El resultado todavía es resiliente, por decirlo así, y tenemos un beneficio de 8 millones de euros en Turquía. Sí quisiera destacar Alemania año tras año, y ya llevamos desde su adquisición, crecimiento sólido, continuo en primas, un 3%, y el beneficio ya se acerca a los 2 dígitos, una aportación de 9 millones al grupo. Malta crecen las primas, también el 18%, superan los 400 millones y en este caso el crecimiento es fundamentalmente en el ramo de vida ahorro. Vamos con Mapfre Re, que engloba las 2 unidades, tanto Reaseguro como Global Risks. Hemos superado los 150 millones en conjunto en las 2 unidades, frente a un beneficio pequeño de 17 millones el año pasado, gracias a la mejora en la siniestralidad de frecuencia. El año pasado fue horrible en el negocio de reaseguro y un mejor resultado financiero apoyado en las plusvalías en acciones. Las primas crecen un 10% en un mejor contexto para la subida de tasas tras varios años de siniestros catastróficos.
No quisiera dejar de comentar la tormenta Bernd, que ha sido el siniestro más importante para Centro Europa, perdón. Más de 160 personas fallecidas, cuantiosos daños materiales, el impacto en el beneficio neto que ha detraído tanto a Mapfre RE como al grupo ha sido 93 millones de euros. Voy concluyendo, pero me gustaría referirme brevemente a la evolución bursátil de la compañía. Hoy estamos viendo la acción subir. Cerramos el año con 1,81, estamos en 1,99, casi rompiendo esa resistencia de 2. Hemos empezado bien el 2022 en un contexto que no es difícil para las entidades aseguradoras. El año 2021 ha sido positivo para el valor. Hemos registrado una revalorización del 13%. Hemos batido al IBEX, estamos un poquito por debajo del Eurostoxx y esto nos sitúa la capitalización bursátil en aproximadamente 5.560 millones. Esta cifra no es satisfactoria todavía para el equipo directivo ni el Consejo de Mapfre. Representa escasamente el 65% de esos fondos propios de 8.500 millones que les he comentado anteriormente. Les recuerdo que nuestras acciones, con este escaso valor que está dando a nuestro valor patrimonial, pues tiene una rentabilidad extraordinaria, superior al 7%, como ha dicho el presidente, y en los últimos 8 años la rentabilidad por dividendo de Mapfre siempre ha estado por encima del 4%, lo cual obviamente es más que destacable. Y por supuesto pues estamos en el top 3 o top 4 de las entidades del IBEX en rentabilidad por dividendo. Por mi parte, nada más, recalcar que estamos muy satisfechos con la mayor parte de las métricas. Muchas gracias por su atención y devuelvo la palabra a Antonio. Muchísimas gracias, Fernando. Antes de dar paso a la ronda de preguntas y de todo lo que queráis conocer, pues haceros algún resumen de aspectos que considero relevantes, ¿no? El primero, recordaros que el 2021 ha sido el último año de nuestro actual plan estratégico. Es cierto que cuando comenzó la pandemia en el año 20, perdón, pues decidimos y comunicamos, ¿no?, que abandonábamos la senda del plan para concentrarnos en lo que era más importante, que era ayudar a las personas, ayudar al mantenimiento de la operación y tratar de comprometernos en el esfuerzo, ¿no?, aquel momento conjunto social en muchísimos países. Se paró el planeta, nadie esperaba esto, el confinamiento y la realidad económica, bueno, pues era muy diferente a la que habíamos previsto en nuestro plan estratégico. A pesar de todo eso, pues hemos recapitulado, ¿no?, y hemos tratado de ver qué es lo que ha pasado con nuestro plan en estas difíciles circunstancias. Tienen a la derecha lo que fueron los objetivos aspiracionales para el trienio 2019-2021 y luego al lado tienen lo que fue la actualización para el año 21, ya dentro de la pandemia y sabiendo que no íbamos a poder comprometer el cumplimiento de esos objetivos aspiracionales del trienio. Y no nos ha sorprendido, pero la verdad es que tenemos prácticamente todo en verde, a pesar de las difíciles este contexto tan complejo, ¿no? Si hablamos del ratio combinado en el trienio, pues debía estar entre el 96 y 97, pues ha estado en el 96,6 de promedio. Si hablamos de los ingresos, pues efectivamente los ingresos han acabado en 27.000, hablamos de 28 o 30.000 millones antes de la pandemia. Bueno, pues como decía en el inicio de mi intervención, a tipos de cambio constante en el trienio hubieran sido 29.923 millones. Si hablamos del ROE, hablamos de un promedio de entre el 8 y el 9, hemos acabado con un promedio del 8. Hablábamos de la incorporación de personas con discapacidad en torno al 3% de nuestra plantilla, ya tenemos más del 3,5% de la plantilla con discapacidad. Del índice de cultura y talento, que es para nosotros muy valioso para comprobar cómo vamos evolucionando culturalmente y con las capacidades que demandamos, y estamos superando el ratio significativamente. Y el último, referido a la igualdad de género, pues el poder cubrir al menos el 45% de los puestos de responsabilidad con mujeres, lo hemos superado y vamos a estar por encima del 49%. Pero es más, con la actualización que hicimos para el 21, pues también, ¿no? Y yo casi el indicador que está en rojo también lo pondría en verde, porque efectivamente el ROE ha estado dentro de lo que dijimos para el 21. El ratio combinado, insisto, si incluyéramos ahí o sacáramos los siniestros del COVID, habríamos bajado también del 95% y también estaríamos en el objetivo. Los ingresos, como he dicho, hablábamos de crecer un 3% para el 21 y superar los 25.000 millones y hemos superado los 27.000 millones. El resultado neto, hablábamos de superar los 700 millones y lo hemos hecho. Y por último, pues el payout que
que también ha superado el 50% con el 58% como acabamos de ver. Bueno, pues ha sido un alto nivel de cumplimiento, ¿no? Yo creo que lo podremos hacer visible en la próxima Junta General de Accionistas, el día 11 de marzo, a la cual estáis invitados, y donde además pues presentaremos nuestro nuevo plan estratégico, ¿no? que será pues muy básico, ¿no? Yo creo que en estos momentos complejos de incertidumbre todavía social y económica, pues hay que ser prudente, pero vamos a tratar, ¿no? de configurar un mensaje muy claro, centrado alrededor del crecimiento, alrededor de la transformación y alrededor de la mejora de la eficiencia del grupo. Quiero, además, recordaros que se acaban de cumplir 10 años desde que accedí a la presidencia de Mapfre. Todos teníamos algo más de pelo y alguna cana de menos y algún añito menos, y hemos aprendido mucho todos, ¿no? en estos 10 años. El horizonte que veíamos en el año 2012 no era el que hemos vivido a lo largo de estos años. Hemos navegado con fuerza, con mucha ilusión, con muchas dificultades, pero creo, ¿no? que debemos estar satisfechos, ¿no? Desde la crisis económica que todavía en España se alargó hasta el año 2018, el cambio de ciclo en Latinoamérica, el pinchazo en los precios de las materias primas, los cambios climáticos que han producido muchísimas catástrofes, la pandemia que era completamente impredecible, pero bueno, con nuestro proceso de transformación pues estamos realmente satisfechos. No os voy a avanzar más, lo haremos en la Junta General, y un poco pues resumiros ya los aspectos que creo que son importantes, ¿no? Últimos y muy rápido. Primero, el modelo de negocio. Absolutamente convencidos de que es bueno y ha funcionado, y que además es evolutivo y se va adaptando a los tiempos, ¿no? Os recuerdo además que tuvimos hasta un ciberataque, ¿no? Hace año y medio, que fue terrible y del cual nos recuperamos muy bien porque nuestro modelo era sólido, y también pues las catástrofes han sido soportadas a pesar de su enorme intensidad. Eso prueba, ¿no? que nuestra capacidad financiera es realmente relevante, ¿no? Tenemos unos buenos fundamentos y unos niveles de solvencia, de liquidez y de capacidad de atender nuestros compromisos muy elevada. Estamos realmente, además, convencidos de que todavía tenemos mucho recorrido en eficiencia, pero somos una empresa muy eficiente cuando nos comparamos con los indicadores de otras grandes empresas internacionales, pues estamos en niveles francamente buenos. Esa transformación de la que estamos hablando pues continúa y seguirá siendo un pilar importante, ¿no? La Mapfre que presentábamos en el año 2012 no tiene nada que ver con la Mapfre que estamos viendo para el año 2022 y siguientes, y eso nos llena de orgullo a todos los que trabajamos en esta empresa. Pero seguirá siendo, y además me temo que para siempre, pues un proceso de transformación continua. Y por último, pues el modelo de sostenibilidad, ¿no? que si es algo que siempre nos había preocupado, en estos años hemos reforzado muchísimo todo ese compromiso con los aspectos sociales, de gobernanza y de protección del medio ambiente, ¿no? En todos los aspectos, no ya solo en inversiones, sino en todo lo que tiene que ver con nuestra propia gestión. Hemos iniciado este año 2022 con todos los motores preparados, ¿no? Estamos realmente haciendo un poco, acogiéndome, ¿no? a que somos uno de los patrocinadores principales del coche Renault Alpine, en este caso, de Fórmula 1, pues los motores también los tiene Fernando Alonso preparados, y nosotros estamos muy listos y con todas las capacidades preparadas y con una ambición realmente prudente, pero adecuada a los tiempos que vivimos, para seguir aprovechando todas las oportunidades que se nos presenten, ¿no? Y bueno, pues nada más en este momento, y ahora ya pues sí abrimos pues el turno de preguntas para todos vosotros. Bueno, buenos días a todos. Tenemos unos 70 periodistas conectados, tanto en español como en inglés. Iremos alternando. Si queréis empezar vosotros las preguntas, me vais indicando. Si no, damos entrada a la pregunta que nos pasa un amigo de Aseguranza y que leo textualmente. Según han comentado recientemente, uno de los objetivos de Mapfre es rejuvenecer la plantilla, y para ello van a promover bajas incentivadas con el 70% de sueldo a 280 personas entre 57 y 63 años. Por otro lado, es habitual escuchar a la compañía su constante apoyo al talento senior. Pregunta, ¿no es una contradicción lo que se dice en público de este tipo de acciones? Bueno, yo creo que no es una contradicción, porque realmente no estamos jubilando a los mayores. Es un plan
de bajas incentivadas, efectivamente, que es absolutamente voluntario y que responde al cambio social que estamos viviendo. En Mapfre la vida laboral es muy larga. Afortunadamente, el sentido de pertenencia que tiene nuestra gente hace que entremos, ya no con los pantalones cortos, porque eso es ilegal, pero entramos muy jóvenes y desarrollamos nuestra vida profesional usualmente de largo tiempo. La presión, la exigencia y el nivel de compromiso que muestra toda nuestra gente hace que muchas veces, cuando se acercan ya edades maduras, pues haya personas que quieran aprovechar estas oportunidades, y es lo que estamos haciendo. El proceso de cambio, ¿no?, de las nuevas habilidades, capacidades que necesitamos, pues hacen compatible que, por un lado, podamos ofrecer a toda esa gente la continuidad con una readaptación. Tenemos un proyecto que se llama Aging dentro de la organización, que precisamente lo que busca es preparar a nuestra gente mayor, y yo ya me encuentro entre ellos, para poder aprender estas nuevas habilidades y capacidades que demanda esta nueva manera de gestionar los negocios, pero a la vez aquellos que quieren voluntariamente pues puedan también, siempre que reúnan las condiciones, pues acogerse a estos planes. Insisto, no hay ninguna contradicción, y además sabéis que soy un firme defensor, ¿no?, de la compatibilización a edad madura del trabajo y la jubilación, o una jubilación activa, como llamamos. Muy bien. Nos llega una pregunta desde la publicación británica Insurance Age, que dice, ¿piensa Mapfre que el seguro de viaje en Europa continental puede recuperar los niveles de 2019, mientras los gobiernos sigan restringiendo el movimiento con trámites de vacunas, cuarentenas y prohibiciones de viaje para quienes no tengan esta vacunación? Bueno, tengo que decir que, como sabéis, pues el seguro de viaje ha dejado de ser estratégico para Mapfre. Nos hemos deshecho, hemos vendido nuestras operaciones principales, la de Insurango en UK el año pasado, y recientemente pues se acaba de anunciar, creo que hoy mismo, pues la venta de Insurango Australia, ¿no?, que ha sido la primera salida en este recién año 22. Pero como persona inquieta, como todos, y sobre todo preocupado por uno de los principales pilares de nuestra actividad en nuestro país, que es el turismo, pues realmente estamos preocupados, ¿no? Querríamos, ¿no?, que ese turismo se reactivara cuanto antes. La lectura que dan nuestros empresarios del sector es que, lamentablemente, probablemente hasta bien iniciado el 2024 no recuperaremos en España y posiblemente en Europa los niveles prepandemia. Efectivamente, estas nuevas olas están condicionando un poco esa recuperación. Ojalá se acaben cuanto antes estas restricciones y el turismo pueda fluir libremente por toda Europa. Muy bien, tenemos una pregunta de Rafael Sierra. Si os identificáis, aunque os vemos regulares de aquí con la mascarilla. Hola, soy Rafael Sierra de Seguros News. Parece que en España viene una nueva guerra de precios en autos. ¿Qué posición va a tomar Mapfre en este entorno, tanto en su negocio tradicional como con Verti? Rafael, cuando se habla de guerra de precios, a nosotros se nos ponen los pelos de punta, porque hace mucho tiempo, ¿no?, que trabajamos con mecanismos sofisticados de pricing, de definición del precio ajustado a las características del riesgo. Eso, para aquellos que no utilizan esos sistemas, que son muchos en este país, hay todavía demasiadas compañías aseguradoras de automóviles y hay muchas que no tienen ese nivel de sofisticación, pues estos sistemas avanzados les puede hacer presuponer que estamos siendo muy valientes con precios, muchos al alza comparado con esas compañías y otros a la baja. Pero es la sofisticación que empleamos algunas compañías, de las cuales Mapfre, no solo en España, sino a nivel mundial, usa. Nosotros no entramos en guerras de precios. Nosotros lo que hacemos es ajustar el precio a las características de cada riesgo, y no nos inquieta. Es cierto, si miramos las cuentas, que el ratio combinado de automóviles en España en el año 21 ha empeorado y que el resultado ha sido inferior a lo deseable. Se está produciendo ahora un ajuste entre el precio y la realidad social de la nueva movilidad, ¿no? Tenemos, y en eso pues Mapfre es muy activa, acomodando esos precios a esa nueva realidad para tratar de que volvamos a unos niveles tolerables de siniestralidad y de ratio combinado en automóviles. Gracias. Recordad, los que nos seguís en remoto, que en la convocatoria tenéis un enlace para hacernos llegar las preguntas. Adelante. Hola, Miguel Ángel Valero, de Diario Abierto. Tenía varias preguntas. Una, no me ha quedado clara la demanda que van a presentar. Entiendo que es contra Oliver Wyman, que es el árbitro el que ha hecho la valoración de Mapfre Bankia Vida, ¿no? Sí. Luego, me gustaría que hiciera un balance de la alianza con el Santander. Si va a optar a ampliar el acuerdo con Bankinter una vez que ha salido la línea directa de
del balance. Luego me gustaría saber si hay abierto o tienen intención de abrir un procedimiento judicial o extrajudicial para recuperar el dinero que invirtieron en la salida a bolsa de Bankia, teniendo en cuenta los últimos pronunciamientos del Supremo de que los inversores institucionales también tienen derecho a cobrar porque la información fue errónea. Y luego han insistido mucho en que tienen capacidad financiera elevada y disponible si surgen oportunidades. ¿Dónde? Muy bien. Pues, Miguel Ángel, muchísimas gracias por tantas preguntas. Lo de la demanda ya te he contestado, sí, será contra Oliver Wyman. Sobre el Santander hago una valoración muy positiva, ¿no? Aunque las cifras puedan parecer todavía pequeñas, ¿no?, dentro de la dimensión de Mapfre España, pero la verdad es que la sintonía entre el Santander y Mapfre está siendo excepcional. Ellos tienen otros socios aseguradores, con lo cual pues tenemos el perímetro que tenemos, pero sí es cierto que puede haber más oportunidades entre ambos grupos. Y la valoración es muy positiva. Yo cuando viajo por la red, por las oficinas y pregunto, el nivel de satisfacción que hay de cercanía entre los responsables locales de Santander y de Mapfre son espectaculares. Quizás como nunca se habían alcanzado incluso ni con la propia Bankia, con lo cual pues creo que hay mucho terreno abonado para conseguir más resultados. Sobre Bankinter tenemos una alianza magnífica, estamos encantados tanto en España como en Portugal, y lo que tenemos que hacer es continuar creciendo con lo que en estos momentos tenemos, que es mucho, y de lo cual pues también estamos muy satisfechos. Respecto a la pregunta sobre si vamos a iniciar acciones para recuperar la inversión aquella que se hizo en la salida a bolsa de Bankia, tengo que contestar que no, que consideramos que el proceso para nosotros está prescrito y que no hay posibilidad alguna de recuperar. Ya lo hicimos, ya el Consejo de Administración tomó esa decisión hace algún tiempo, ¿no? Y luego, pues, Fernando, dinero que tenemos, ¿qué hacemos con él? Bueno, de momento lo tenemos ahí en tesorería muy bien guardado en Mapfre España y en Mapfre Vida, esos 571 millones. Tenemos 2.900 millones de tesorería. A ver, es una cifra que puede parecer grande, pero siempre hemos tenido, el año pasado fueron 2.400, pero siempre hemos estado en esas cifras. A nosotros nos gusta tener una posición de liquidez, somos una compañía aseguradora y... Mira, ahora mismo, mientras no haya otras oportunidades de mercado, que como ha dicho el presidente, pues estaremos atentos, pues lo que hay que hacer es ver cuándo se produce el mejor momento para invertir en renta fija. Como esperábamos esta subida de tipos, hemos bajado la duración aproximadamente un año en los mercados maduros, fundamentalmente en España y en Mapfre Re. Es esa posición fuerte de tesorería y cuando haya la oportunidad, obviamente, pues nos meteremos en el mercado de renta fija, ¿no? Esa es fundamentalmente. Respecto a capacidad financiera, lo normal es que el ratio de solvencia 2 mejore, tal como lo he dicho, una vez que desconsolidemos dentro de los riesgos la parte de Bankia Vida, ¿no? Y de ese 194 que comenta el presidente que teníamos a septiembre, pues estemos por encima del 200% en el ratio de solvencia, es lo que esperamos, ¿no? Vale, ahí no veo muy bien, creo que eres Óscar, ¿no? Óscar, por favor. Que me pilla al fondo oscuro y voy a regular. Sí, te he visto ya, gracias. Hola, Óscar Jiménez del Confidencial. Yo quería preguntar tres cosas rápidas. Una es si nos puede dar más información sobre el calendario del arbitraje con el tema de Bankia. Luego, por otra parte, sobre la cartera de inversiones, descendía algo la parte de renta fija soberana, que al final es la parte más importante. Y quería saber, con estas expectativas que hay cada vez más de subida de tipos, cómo esperan que evolucione tanto sus inversiones como la propia rentabilidad, si esperan ahí que haya una penalización. Y por otro lado, en la parte de gestión de activos, en los últimos años ha habido una apuesta por incrementar el número de agentes o banqueros, y quería saber si ya sea por esta vía o con los unlink o alguna otra forma, si ve oportunidad de captar altos patrimonios ante el cambio de régimen y disolución masiva de SICAPs. Gracias. Muy bien, comienzo y luego me acompañará Fernando. Respecto al calendario del arbitraje, bueno, el proceso está claro y está en marcha. Cada parte ya ha nombrado a su representante en este proceso arbitral y ahora hay que esperar. Nosotros no podemos condicionar ese proceso, estamos bastante tranquilos y es posible que se demore. La discusión y el análisis pues llevará algún tiempo y bueno, pues a lo largo probablemente del segundo semestre
pues tendremos la resolución del árbitro. Una primera intervención antes de dar paso a Fernando sobre la tercera pregunta, y es el proceso de gestión de activos de Mapfre, ¿no? También desde el año 12 ya en la identificación de prioridades para Mapfre para el futuro hacíamos ver que Mapfre estaba interesada en crecer en la gestión de activos de terceros como un complemento a nuestra actividad aseguradora, ¿no? Siempre habíamos sido más cautos y estábamos más centrados en procesos, en productos aseguradores. Eso ha sido uno de los éxitos importantes que hemos hecho en estos años, ¿no? Hemos reforzado mucho nuestro proceso de gestión de activos, tanto los que elaboramos, manufacturamos internamente y vendemos a través de nuestras redes, como los que estamos trabajando con socios, ¿no? Principalmente Avante, que es la gran apuesta que ha hecho Mapfre en los últimos años para fortalecer su posicionamiento en la gestión de activos de terceros con patrimonios altos. Mapfre siempre ha tenido una gama de productos dirigida fundamentalmente al inversor, barra ahorrador, o como le queramos llamar ahora, que ha habido tradicionalmente en España, ¿no? Que es la mayoría de los españoles, pero efectivamente en etapas de mercados volátiles, de tipos de interés bajos y con un nivel de sofisticación alto, en donde ha evolucionado mucho más ese perfil de ahorrador a inversor, sobre todo las personas y familias con rentas más altas, Mapfre está ahora bastante mejor preparada y las cifras nos lo dicen, ¿no? El desarrollo de Mapfre Gestión Patrimonial ha sido espectacular. Eso, internamente, más la propia relación con Avante, pues nos ha preparado ya para poder participar de manera muy activa en ese importante mercado que comentas. Fernando. Sí, respecto a la cartera de renta fija, tal como hemos comentado, hemos bajado la duración. Obviamente una parte de esa caída es la deuda pública española, esperando mejores oportunidades, obviamente, para reinvertir y volver al mercado de renta fija. También se han producido dos efectos que también conocen. Hemos movilizado parte de esos fondos a lo que llamamos las inversiones alternativas, fundamentalmente el fondo Iberdrola y otros fondos de infraestructura, para buscar ese diferencial de tipos de interés que teníamos el año pasado, una rentabilidad muy baja en la deuda pública española. Y hemos aumentado también la exposición ahora mismo en deuda soberana italiana. Pensamos que el diferencial de spread entre las dos deudas es favorable y merece la pena correr ese pequeño riesgo que tenemos diferencial de rating, porque el diferencial entre ambos bonos soberanos pues, es interesante. Baja un poquito España, hemos subido un poquito Italia. Vale, vamos a ir metiendo alguna pregunta de fuera. Pregunta David Leonor de Inese. Yo creo que está contestada, pero por si queréis matizar alguna cosa. ¿A qué destinará Mapfre el dinero recibido por la ruptura de la alianza con Bankia? Bueno, ya hemos destinado y hemos anunciado públicamente que una parte importante a reestructuración de nuestras operaciones, a facilitar un plan de digitalización y adaptación de nuestra operación a esta nueva realidad, ¿no? El remanente ha sido beneficio extraordinario y bueno, no tenemos planes en el corto plazo de realizar ninguna otra inversión relevante más allá de lo que ha comentado Fernando en la gestión ordinaria de inversiones. David también pregunta ¿cómo valora la propuesta para nacionalizar Sareb y tomar las participaciones de los accionistas minoritarios, como es vuestro caso? De formalizarse estas compras, ¿cuál sería el saldo, minusvalías, por la inversión de Mapfre en el Banco Malo? Bueno, el proceso de Sareb, en el cual pues, fuimos incluidos al inicio de la anterior crisis, pues es el que es, ¿no? Y sabíamos que tenía un plan de negocio demasiado ambicioso y que el resultado podía ser negativo. Como ya lo sabíamos, hemos seguido las directrices y lo que ha hecho todo el mercado que invirtió en Sareb, financiero y asegurador, y la inversión está totalmente deteriorada en nuestras cuentas, con lo cual no va a haber pérdida alguna si se produjera la salida. El proceso en el que se nos ha comunicado respecto a aceptar o no pues una salida, en este caso voluntaria, del capital de Sareb, pues entendemos que no es posible en estos momentos y no vamos a aceptar la propuesta, vamos a querer continuar dentro del accionariado de Sareb, dado que hay unas limitaciones fiscales que lo dificultan y que no se van a poder hacer factibles hasta el año 2026. Es una inversión de menos de un 5% en la sociedad, en el caso nuestro, en más de 20 millones de euros, con lo cual pues, lo que vamos a comunicar a Sareb es que vamos a continuar en el capital. Pregunta también David. Standard & Poor's publicaba la semana pasada un informe en el que señalaba dificultades para la economía de América Latina. Señalaba que limitan las perspectivas de crecimiento y de rentabilidad de las aseguradoras en la región para este año. ¿Cuáles son las previsiones de Mapfre para esta región en 2022? Pregunta también, la ralentización económica en América Latina os puede hacer replantearos algunos de vuestros negocios en la zona.
Bueno, comenzando por la segunda parte, la respuesta es no. Nosotros la ralentización económica nunca nos va a condicionar porque afortunadamente entendemos que hay un recorrido enorme para el seguro en toda América Latina. Los índices de penetración del seguro en prácticamente todos los países son bajos, hay muchas oportunidades y además somos la líder en los seguros no vida y uno de los grandes operadores crecientes en seguro de vida también. Tenemos posicionamiento en prácticamente la totalidad de los países de la región y queremos aprovechar esa posición. Perspectivas, ¿no? Yo no sería en absoluto tan negativo como indica esta agencia. Es cierto que el deterioro económico producido tras o durante y tras la crisis del COVID es relevante. Los procesos de recuperación en América Latina, con excepciones como es el de Brasil, que está recuperando prácticamente su PIB prepandemia en el primer trimestre de este año, pues el resto de países va a tener más dificultades, pero hay que insistir en lo mismo, es decir, las posibilidades de desarrollo de los seguros más básicos, sobre todo por la necesidad de protección en todos los sentidos que tiene la población latinoamericana, son muy necesarios y en ese sentido nuestra presencia, nuestras redes, nuestros acuerdos con terceros distribuidores pues nos permiten ser optimistas en que podamos recuperar cuotas de mercado o incrementarlas. Hemos visto las cifras de incremento de negocio en América Latina y son muy relevantes en todos los países, incluso en el año 21, ¿no? Un año todavía de pandemia y donde la actividad económica se ha visto muy resentida. Somos moderadamente optimistas en la parte económica, pero absolutamente ambiciosos en el desarrollo de nuestra actividad aseguradora en toda la región. José María, quería preguntar al fondo. Sí, ¿qué tal? Buenos días, José María Lanceros de Mercados. Yo tenía varias cuestiones. La primera es saber si el plan de bajas voluntario lo van a ofrecer todos los años, si lo tienen pensado así, si eso lo van a ver año a año o cómo va a funcionar. La segunda es, de cara al tema de Unicaja, ustedes estaban con Liberbank, ¿cómo afrontan esa situación? ¿Cuándo creen que puede haber algo en claro? ¿Cuánto dinero le van a pedir a Oliver Wyman, en este caso, cómo se va a plasmar esa demanda? Y luego, por último, saber si, en vista, por ejemplo, de la fuerza del Santander en Estados Unidos, si pueden llevar la colaboración que tienen con ellos en España a Estados Unidos. Y una aclaración sobre los 563 millones de los que hablaba en México, ¿podría explicar a qué se refiere? Gracias. ¿Podría explicar, perdón? ¿A qué se refiere? Sí. A la póliza. Sí, dejo la pregunta sobre las bajas voluntarias a Fernando y poco lo demás. Sí, lo de México es una póliza que tenemos con un gran cliente, una empresa muy conocida petrolífera del país y que desde hace 3, 4, yo creo ya, renovaciones, son cada 2 años, pues somos los adjudicatarios de esta póliza, ¿no? Estamos muy contentos y la relación es muy buena con esta gran empresa petrolera mexicana y entra cada 2 años, por eso se produce una cierta distorsión. En el mercado mexicano la distorsión es enorme por la dimensión de esta póliza. Respecto a Unicaja, bueno, como sabéis, somos socios de la antigua CCM, Caja Castilla-La Mancha, dentro de lo que era Liberbank y ahora de todo lo que es Unicaja. La nueva Unicaja ha abierto este proceso competido para ver quién es su nuevo socio y estamos ahí. Obviamente nos encantaría poder ser socios de Unicaja en los seguros, de esta nueva Unicaja en los seguros de vida en España. Y sobre los detalles de Oliver Wyman respecto a la demanda no te los puedo dar porque ni siquiera los tengo. Nuestros departamentos jurídicos están trabajando intensamente para poder definir el alcance y la manera de llevar a cabo esta demanda. Lo que anuncio es que efectivamente se va a llevar, que lo tenemos bastante maduro y que cuando se conozca pues ya podréis tener más detalles. Fernando, los planes de bajas. Sí, gracias, Antonio. Planes de bajas incentivadas o planes de bajas voluntarias hay todos los años en Mapfre. De menor importe, este año hay 2 fases, una en junio, un importe de 75 millones. La novedad de este año ha sido la de diciembre, que es la primera vez que ha hecho Mapfre un plan de bajas incentivadas de desarrollo plurianual. Es decir, hemos contabilizado la provisión a 31 de diciembre, pero las salidas se producirán a lo largo del 2022 y 2023. Lo normal es que no haya plan de bajas incentivadas en el 2022, porque ya se ha registrado, eso sería lo normal. Y a partir de ahí, pues ya el futuro decidirá. Pero Mapfre siempre ha tenido programas de bajas incentivadas, pero obviamente de menor cuantía que los de este ejercicio. Absolutamente voluntarias y sobre las cuales os puedo decir que la gente que se pueda acoger a ellas pues
se va muy, muy satisfecha. Y nosotros muy contentos y muy agradecidos a toda esa gente, porque son realmente personas que se han dejado la piel trabajando 40, 35, 40 y pico años en Mapfre. Pregunta en remoto Julio Muñoz Gil de capitalmadrid.com. Los informes del sector apuntan a un aumento del fraude a lo largo de 2021. Si vosotros habéis detectado este incremento, la pregunta es si es una preocupación para Mapfre. Otro punto que quería que valoraseis son las palabras del presidente de México, López Obrador, de poner en pausa las relaciones con España y los efectos sobre vuestra posición en el país. Bueno, la primera, Julio, el fraude en seguros es una realidad. Lo que pasa es que nosotros no vamos hablando de esto. Entendemos que es una relación entre los clientes, determinado perfil de clientes, afortunadamente muy, muy pequeño, que siempre está ahí, bueno, que hace pues que tengamos que estar continuamente pues mejorando nuestros mecanismos de detección, porque es una tendencia, ¿no?, que a veces tenemos pues de ver de qué manera podemos aprovecharnos de algo. Y en este caso pues es algo además intrínseco, ¿no?, al ser humano y en el mundo entero. Bueno, si crece o no, pues es de pensar que en épocas de crisis efectivamente debe haber o puede haber más fraudes o más tentaciones, porque las personas y las empresas y las familias tienen algunas dificultades más. Nosotros no generalizamos, estamos convencidos de que la práctica totalidad, cuasi totalidad de nuestros clientes son honestos y bueno, pues todo lo que sea trabajo e investigación contra el fraude, pues es algo que además de ser un delito, y todos los españoles lo sabemos, pues es algo que no es relevante para el seguro español. Además, en la medida que haya fraude, pues lo acabamos pagando todos porque está incorporado al precio del seguro, con lo cual no creo que sea tan importante, pero sí es cierto que en épocas de dificultad extremamos más nuestros mecanismos de investigación. Sobre México, pues he dicho lo importante que es México para nosotros y lo satisfechos que estamos. Somos una de las grandes empresas aseguradoras de este país, precisamente tenemos además una de las pólizas, la póliza más importante de este mercado, una empresa estatal, y bueno, pues llevamos 30 años trabajando en México. Lo que escuchábamos ayer del presidente mexicano, pues entiendo que es una reflexión que está más dentro del entorno privado que del público, y no creo que afecte en absoluto a las relaciones ni políticas ni, por supuesto, económicas, porque la colaboración entre ambos países, hay empresas nuestras allá, hay empresas mexicanas e inversores mexicanos acá continuamente, y además son un país magnífico, obviamente. Muy bien. Al fondo, Pablo. Sí. Hola, buenos días. Pablo Ferrer, de Hispanidad. Quería saber, han hablado de Turquía, que no van a hacer por crecer en estos momentos en ese país. Quería saber si es solo por la depreciación de la moneda o si hay otras razones. Y luego también saber si no cambia la situación, si no mejora, si se plantearían salir de ese mercado. Perdón. Luego, me gustaría saber, no sé si piensan que cojean un poco en salud, en seguros de salud, y si piensan impulsar este negocio de alguna manera, y si va a estar en el nuevo plan estratégico también, ¿no?, ese impulso. Y luego, bueno, os han dicho lo de que no están contentos con la cotización, ¿verdad?, en bolsa y tal. ¿Cree usted que ha llegado el momento de rebajar la participación de la fundación por debajo del 50%, teniendo en cuenta que, bueno, que los mercados pues no les gusta, ¿no?, que haya un accionista de control que tenga más del 50%? Muchas gracias. Muy bien. Fernando nos hablará luego de la pregunta sobre Turquía. Solo digo, para que vea que estamos absolutamente coordinados, que no vamos a salir de Turquía. Son unas circunstancias económicas específicas que ahora Fernando nos da esa visión. Sobre el seguro de salud, la apuesta está ya hecha. Este año hemos crecido más de un 9%, prácticamente duplicando al mercado español, ¿no? Hemos superado a todas las compañías del mercado y hemos duplicado el crecimiento comparativamente con el mercado. Con lo cual la apuesta es clara, ¿no? Tenemos a muchas de las más grandes empresas de este país ya aseguradas con Mapfre en salud y, por supuesto, muchísimos particulares, ¿no? Anunciábamos el año pasado que superábamos el millón de clientes y la apuesta es clara. Este es uno de los seguros importantes que en la pandemia además se ha hecho más evidente, y no solo con el mecanismo de Mapfre Salud, sino que, como sabéis, pues lanzamos hace 2 años Savia, que es nuestra marca de seguros digital. No es que Mapfre Salud no sea digital, sino que queremos pues trasladar también a un tipo de público probablemente diferente pues unas capacidades, unos servicios, una manera de interaccionar, ¿no?, de pago por uso
y no con la compra de productos tradicionales, pues el seguro de salud. Es una realidad y afortunadamente, y creo que es una de las lecciones que hemos aprendido todos durante estos años, el español y la española, la familia media, no solo no ha dejado de asegurarse en salud por las difíciles circunstancias económicas, sino que ha incrementado y sigue creciendo el seguro de salud en España y el número de personas aseguradas, a pesar de que tenemos uno de los hándicaps mayores que hay en el mundo, del cual estamos absolutamente convencidos de que tenemos un doble aseguramiento. Todos, excepto los funcionarios públicos, todos los trabajadores privados tenemos la sanidad pública, que es buena y que nos ha ayudado muchísimo en estos tiempos, y tenemos la opción de tener la sanidad privada, con lo cual ese es el hueco que Mapfre aprovechará. Sobre el tema de aprovechará más. Sobre el tema de la cotización, pues bueno, no se puede estar satisfecho cuando el mercado valora por debajo de valores libros, ahora ya en torno al 30% por debajo, después de las subidas que se están produciendo. Es un descuento importante para una compañía que no ha fallado ni un solo año, ¿no? que hemos seguido retribuyendo adecuadamente, ni un solo año, si analizan en estos... La desmutualización de Mapfre se produjo en el año 2006, si recuerda, 2007 en adelante, y desde entonces nuestro compromiso con los accionistas no ha fallado ni un solo año. Apenas tuvimos un par de años de scrip dividends al inicio, luego lo abandonamos, siempre en metálico, y bueno, con una compañía abierta, transparente, transformándose y proporcionando, como digo, ese compromiso. La pregunta final, si Fundación Mapfre se plantea salir o no de eso, no corresponde a este auditorio, habría que preguntárselo a Fundación Mapfre. Como soy el presidente de Fundación Mapfre, pues puedo asegurar que Fundación Mapfre no va a salir, no va a reducir su participación. Sí, gracias, Turquía. En Turquía tenemos dos riesgos importantes, por decirlo de alguna forma. El primero es el de moneda. Nos estamos protegiendo ahora mismo el 50%, más del 50% de nuestros activos financieros ya están nominados en moneda dura, fundamentalmente el euro. De alguna forma nos protegeremos. La segunda es la inestabilidad o la falta de estabilidad, diría mejor, tanto en el marco regulatorio como en otros indicadores de la economía, pues desde el salario mínimo, la intervención sobre los tipos, etcétera. Es por eso, por el motivo, porque no tenemos apetito hoy por el crecimiento en el mercado de automóviles, que es en el que se está produciendo más inestabilidad regulatoria. Entonces, la protección que tenemos, obviamente, es disminuir exposición en aquellos ramos que están sujetos a un cierto riesgo regulatorio y disminuir los activos nominados en liras turcas en el activo para mitigar el exceso el riesgo de moneda. En cualquier caso, es un gran país, está pasando unas circunstancias difíciles y, bueno, como en todo también en la vida, pues hay que tener paciencia, ¿no? Y apostar, porque no hay mal que 100 años dures, y trataremos de aprovechar las oportunidades cuando llegue el momento que un país con más de 90 millones de habitantes y con un desarrollo económico importante e integrado prácticamente, no políticamente, pero sí económicamente en Europa, pues nos puede presentar en el futuro. Muy bien, gracias. Miguel, por favor. Hola, soy Miguel Moreno Mendieta, de 5 días. Quería aprovechar un segundo el uso de la palabra para recordar a nuestro compañero José Luis Marco, de Capital Madrid, que tantas veces nos ha acompañado aquí en la rueda de prensa y que falleció de forma inesperada hace unos meses. Y ya yendo a las preguntas, quería preguntaros por los planes del Gobierno para reformar en profundidad los planes de pensiones, el sistema de planes de pensiones. Bueno, ¿qué opinión tenéis de lo que se va conociendo del anteproyecto de ley? Y si participaréis en el nuevo desarrollo de los fondos de empleo de promoción pública, ¿no? Que es la figura por la que quiere apostar el Gobierno. Y luego, en la intervención inicial, el presidente ha hablado de tranquilizar los nervios políticos en relación a la llegada de los fondos europeos. No sé si le preocupa la actitud de algunos partidos políticos en relación a este asunto. Muchas gracias. Sí, si me permites un momento. Te agradezco el recordatorio. Ayer, cuando vi la lista, le eché de menos. Y hoy he mirado a ver si lo veía, sabiendo que no está, pero efectivamente estuvo con nosotros muchos años, era un fijo y siempre se agradecía su presencia. Gracias. Pues un cariñoso mensaje a su familia por parte de todos. Bueno, gracias, Miguel. Respecto a la primera pregunta, la he anotado mal. Voy a la de los planes de empleo. No, era el nombre. Era Sí, el plan de empleo, sí, perdonadme.
Los planes de empleo, siempre hemos manifestado, ¿no?, la necesidad que tiene este país de que efectivamente el pilar 2, el pilar de desarrollo de un sistema de ahorro vinculado al mundo laboral, pues es una necesidad, no es que sea una opción, es una necesidad, con lo cual la iniciativa del ministro Escrivá desde el primer minuto fue aplaudida y refrendada por todos. Distinto es cuando fuimos conociendo pues los detalles de esa posible reforma que, como bien habéis publicado, y tú mismo ayer pues publicabas, ¿no?, pues que está sufriendo distintos cambios, ¿no? Están jugando como a la prueba y al error, a ver qué es lo que es tolerable dentro del sistema laboral español, ¿no? Y eso no es serio, ¿no? Tenemos que tratar de buscar una reforma absolutamente consensuada que no ponga en estos momentos a riesgo a las empresas con cotizaciones desmedidas, que ya son bastante altas, ni tampoco que limiten o cercenen la posibilidad de que los trabajadores puedan aportar. Son tiempos complicados para conseguir que unos y otros incrementen sus participaciones. Tenemos que ser sus aportaciones, tenemos que ser sensibles. Sabiendo de la necesidad de todo esto, pues hay que buscar mecanismos que ayuden. Entonces parece que algunas de las medidas que se están filtrando en el nuevo borrador que pueden ser presentadas, pues son interesantes, ¿no? Ya, por un lado, no se limita a grandes gestoras, van a poder entrar todas. Por otro lado, pues parece que se va a poder permitir, ¿no?, que las aportaciones empresariales sean luego deducibles de las cotizaciones sociales, cosa también pues que es muy positiva porque evitará un doble pago y podría incentivar a más empresas. Hay que recordar que esto fundamentalmente es para las empresas medianas y pequeñas, porque muchas de las grandes ya tienen resuelto estos esquemas con sus propios trabajadores, ¿no? Y luego, pues también pensar que todo esto necesita mucho tiempo y que una reforma de este calado no puede improvisarse y que debe hacerse con un consenso general y relevante, ¿no?, en este sentido. Para Mapfre, como para cualquier otra empresa, somos uno de los actores principales en la gestión de ahorros en este país, con lo cual, por supuesto, que estamos muy interesados, pero no ya solo en lo que está promoviendo el Gobierno, sino que ya realmente nosotros en nuestra actividad privada ya hemos adaptado nuestros propios planes y ya estamos ofreciendo planes equivalentes a los que la propia reforma quiere desarrollar de manera muy activa, dirigida no solo a los trabajadores de empresas, sino también a los propios autónomos, que es siempre un colectivo que se nos va quedando por ahí y que son muy relevantes dentro del tejido empresarial español. Entonces, resumiendo, sí estamos interesados, esperamos que haya consenso y que haya diálogo entre los agentes sociales para promover una reforma adecuada y, por supuesto, que la iniciativa pública para desarrollar estos planes no colapse o bloquee el desarrollo privado de una actividad que llevamos haciendo muchas décadas de manera muy, muy eficaz en la economía española, en la sociedad española. Preguntaba valoración de los Next Generation, ¿no? Fondos europeos. Bueno, y actitudes políticas. Sí, a los nervios políticos a los cuales me refería. Bueno, nervios a unos pocos días de unas elecciones regionales que parece que nos van a cambiar el mundo a todos, pues empieza por ahí, ¿no?, que tampoco es tan relevante, ¿no? Yo creo que hay que todos ver el juego político en un momento de tranquilidad, de racionalidad y de pensar que puede haber acuerdos. Mira, yo soy de un pueblo que habréis leído muchas veces en estos días, Villanueva de la Serena, ¿no? Y resulta curioso como Villanueva de la Serena y Don Benito, que somos gente que siempre nos hemos mirado mal, pues ahora no solo no nos estamos mirando mal, sino que estamos dispuestos a fusionarnos, ¿no?, base a un diálogo que va más allá de los partidos, que prácticamente todos los partidos locales, regionales y nacionales lo están apoyando y que participa de que la unión hace la fuerza y de que podemos ser mejores con ese diálogo, ¿no? Entonces es un buen ejemplo de que ahí no hay nervios, ahí hay voluntad de hacer cosas nuevas, diferentes. Pues yo espero que en la política española también se siga ese ejemplo desde una pequeña esquina de nuestro país, como es esa zona de Extremadura. Vale, había una... Sí, adelante. Y luego, Eva. Hola, buenos días. Soy Elena Lozano, del Español. Simplemente quería un par de aclaraciones. Han hablado del proceso de búsqueda de un nuevo socio de Unicaja. Quería saber si podría darnos un poco de visibilidad sobre cuándo podría estar resuelto este proceso. Y, por otra parte, sobre el tema de Sareb, que ya nos ha dicho que no quieren vender nada. Simplemente es por aclarar si es... O sea, ha mencionado un tema fiscal, me imagino que es por el tema de los créditos fiscales. No sé si podría aclarar y decirnos, cuál fue la inversión de Mapfre. Gracias. Sí, ahora Fernando nos cuenta los Sareb. Respecto a lo de Unicaja, nosotros no controlamos la agenda, sino que es algo que el Consejo de Administración de Unicaja y
tiene el proceso en marcha y no podemos desvelar más datos porque es un proceso reservado a las partes. Entonces, no depende de nosotros, no tenemos el calendario y sí estamos siguiendo pues, todos los requerimientos que el vendedor, en este caso, pues está haciendo. Fernando Sareb. Sí, en Sareb invirtió Mapfre un total de 50 millones, 10 millones en acciones y 40 millones en deuda, que fue convertible, con lo cual se convirtió en la totalidad de 50 millones en instrumentos de patrimonio. Durante los últimos 8 o 10 años ha disminuido el valor patrimonial de la sociedad y se han ido contabilizando los oportunos deterioros que se ha considerado a efectos contables obviamente el devengo del impuesto sobre sociedades, es decir, de ese gasto se ha detraído ese 25%. No ha sido deducible a lo largo de esos años que hemos contabilizado el gasto, por lo tanto Mapfre tiene como un crédito fiscal del 25% del deterioro de los 50 millones. Si vendiéramos en este año, con la actual normativa fiscal, eso no sería fiscalmente deducible. Entonces, esta inversión, que además de haber sido fallida, que perdiera Mapfre pues, los 12,5 millones que tenemos ahora reconocido como crédito fiscal, obviamente no es la decisión más oportuna que puede tomar el Consejo. Hay que esperar al 2026, hasta el 2025. Actualmente tenemos esta restricción de deducibilidad para enajenaciones de instrumentos de patrimonio y, por lo tanto, venderemos en el 2026 y en ese momento pues, aplicaremos en la base fiscal pues, ese crédito fiscal que tenemos ahora mismo en el balance de Mapfre. Es un poco técnico, pero si fuéramos a la venta tendríamos que reflejar 12,5 millones, el 25% aproximadamente, si no me salen mal los números, de esa pérdida este año. No podemos aprobar eso en el Consejo de Administración. De cierta manera, el Gobierno español se ve obligado a iniciar este proceso para tomar control de Sareb, para poder consolidar, como se le ha exigido, para poder consolidar como deuda pública, pero ha presentado el proyecto en un momento en el que hay una limitación para esa deducibilidad, con lo cual pues tendrá que pensar cómo legislar y cambiar esa situación o desarrollar el proceso de toma de control de Sareb de una manera diferente si no encontrara los apoyos suficientes, que yo creo que sí los encontrará porque hay muchos accionistas y seguramente le falta un 4 o 5%, creo, lo que le falta para tener el 50,1%. Obviamente, si el Gobierno y tributos llegan a una reforma que no suponga este deterioro fiscal ahora mismo para Mapfre, pues obviamente se podría replantear. Bueno, se replantearía seguro porque estar no queremos estar, obviamente, ya no tiene ningún sentido que estemos en Sareb, salvo el tema fiscal. Muy bien, Eva, del Economista. Hola, me gustaría empezar por esto último. No sé si está encima de la mesa algún tipo de conversación entre el Gobierno y tributos y entiendo que la limitación es porque han establecido un mínimo impositivo del 15%, entonces la deducibilidad no tiene nada que ver. La pregunta específica es si saben si hay algún tipo de interlocución o la han solicitado directamente también al Gobierno, aparte de exponerlo aquí. Y luego tenía alguna pregunta más. Una aclaración sobre Bankinter. Decían que iban a acompañar al socio y que tenían interés de tener más actividad con ellos, pero no me queda claro si en el proceso este que parecía que podían haber abierto sobre establecer algún tipo de joint venture para su nueva compañía de hogar o autos, tienen algún tipo de interlocución ahí. Sobre el siniestro de Colombia, perdone que no lo pronuncie, no lo diga, creo que es Hidroituango, soy incapaz de pronunciarlo. Quería saber qué impacto ha tenido, si está recogido o no, si lo tenían provisionado, etcétera, etcétera. Sobre Funespaña, cuando se frustró la fusión del negocio con Santa Lucía, hablaron de replantear la estrategia, reforzarla, etcétera, etcétera. No sé si pueden compartir en qué están pensando. Y por último, una curiosidad. He visto que en la Junta de Accionistas van a establecer la posibilidad de un cambio del traslado del domicilio social. Bueno, si es por tener la flexibilidad o a qué obedece. Bueno, pues dejo a Fernando la parte de la consulta tributaria que preguntas y el tema del siniestro de Colombia, y me centro en las otras que son muy rápidas. Con Bankinter no tenemos abierto ningún proceso para entrar en otros negocios diferentes a los acuerdos que ya tenemos en España y en Portugal. Cuando me he referido a incrementar nuestra relación es precisamente a que logremos. Es una relación de éxito y hemos tenido años magníficos en la distribución, tanto en España y ahora de manera creciente
en Portugal. Bueno, pues vamos a tratar de aprovechar esa magnífica relación que hay entre ambos grupos y la interacción comercial, que es estupenda. Es una joint venture desde luego muy satisfactoria, pienso que para ambas partes. Otros procesos que hayan abierto, Mapfre no está participando. En el tema de FUNESpaña, bueno, nuestra estrategia, básicamente, efectivamente, una vez que se hizo público, ¿no?, la necesidad la decisión de competencia de que Mapfre tenía que salir de la sociedad, pues decidimos que no, que nosotros teníamos interés estratégico en continuar la actividad funeraria, porque somos un gran asegurador funerario y vamos a continuar en solitario. Tenemos todos los recursos internos, no hay que desarrollar nada nuevo, sino lo que hay que hacer es modernizarlos, digitalizarlos, realizar inversiones también en muchos de estos centros funerarios que tenemos para poder adecuarlos a estos tiempos, y continuaremos pues siendo uno de los grandes agentes de servicios funerarios en este país, completamente en solitario, ¿no? Y la última, sobre el cambio de sede, es un technicality porque ha cambiado la ley mercantil y lo que queremos es adecuarlo para que se pueda hacer la Junta General en cualquier sitio. No tenemos intención de cambiar la sede social, pero la ley nos permite dar una flexibilidad para poder hacerla. De igual manera vamos a probar también el poder hacerla telemáticamente si se dieran las circunstancias extraordinarias, ¿no? Porque ahora no se pueden dar. Se aprobó, ¿no?, una interpretación a los registradores para poder hacerlo el año anterior y el anterior, pero ahora no existe. Si se dieran dificultades, pues también las compañías estamos preparándonos. Algo que no preveíamos, de que una junta pudiera ser 100% no presencial, pues podría ocurrir. Y también lo del cambio social. Fernando. Sí, respecto a Sareb, no estamos hablando con la Dirección General de Tributos. Entendemos que el FROB y Dirección General de Tributos son partes próximas y ellas son los que de alguna forma deben estar próximos en las conversaciones. Lo que sí estamos hablando con UNESPA, obviamente, porque hay distintas participaciones que están afectadas por este asunto. Respecto a Colombia, como hemos dicho, en estos grandes riesgos, otros riesgos de aviación, Mapfre está prácticamente en todos los riesgos, pues nuestro nivel de retención o apetito de riesgo es muy escaso. La mayor parte, y en algunos casos la totalidad, se cede al reaseguro. Lo que hemos hecho nosotros es, por tanto, el impacto patrimonial es muy reducido o prácticamente cero, ¿no? Lo que hemos hecho es pagar el siniestro porque somos el reasegurador que tiene la póliza en Colombia y previamente... El asegurador que tiene la póliza con la constructora de Hidroituango, pero lo que se ha hecho, que es el proceso normal, es cobrar antes todos los fondos de los reaseguradores y a partir de ahí pagar a la empresa de Hidroituango. Por tanto, el efecto patrimonial, en este caso, prácticamente nada. Ha sido un siniestro muy relevante en Colombia, donde pues, ha habido ciertas implicaciones políticas en las cuales Mapfre no ha entrado, y hemos seguido estrictamente la decisión de la Contraloría General del país, que determinó en noviembre que debería hacerse un pago único de unos 650 millones de dólares, creo recordar, adicionales a los 300 y pico que ya habían sido abonados por Mapfre. Habían sido abonados por Mapfre. Mapfre es la consolidadora de esos fondos, como bien dice Fernando, y nosotros recuperamos todo ese dinero, además por adelantado, de los reaseguradores que participan con Mapfre en el aseguramiento de este gran riesgo. No tiene impacto económico, como se ha dicho, y desde luego Mapfre ha cumplido, y en la sociedad colombiana y pues el papel de Mapfre ha sido muy bien valorado por la ejemplaridad en el desarrollo de los procesos de evaluación del daño y de pago de los importes, que ha sido pues muy cuantioso. Un siniestro de 1.000 millones de dólares no los hay todos los días, afortunadamente, por el mundo. Pues yo creo que ya no hay más preguntas de fuera, aquí tampoco. Aparte de invitaros a tomaros un café, si os podéis quedar, presidente. Pues sí, muchísimas gracias. Es un gusto poder veros otra vez presencialmente por aquí. Espero que se puedan seguir manteniendo los encuentros informales, no esperar a la reunión de cada año. Tomamos un café ahora y podemos compartir un poquillo más de lo que queráis. Y muchísimas gracias por acompañarnos un año más. Gracias y buenos días.